Bien, ahora sí, entremos en materia. Hoy quiero iniciar una nueva serie que se llama Redescubriendo la Iglesia. Redescubriendo la Iglesia. Hoy voy a estar desarrollando este tema en es una miniserie de 2 mensajes. Y el primer tema que quiero tocar es lo que no es la iglesia según lo que dice la palabra de Dios. Lo que no es la iglesia según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Muchas personas hoy han perdido de vista el verdadero propósito de la iglesia, y esto sucede en gran parte porque tienden a evaluar. Podemos cometer el error de evaluar la iglesia según sus propias experiencias personales, pero hay tantas experiencias distintas como personas que han pasado por una iglesia local, y hay tantas iglesias locales con estilos diferentes y también con contextos diferentes. No es lo mismo una iglesia aquí en Horquetas de Sarapiquí que en Guapiles. No es lo mismo una iglesia en Guapiles que una iglesia en Limón Centro. No es lo mismo una iglesia en Limón Centro que una iglesia en Heredia, en San José, en Guanacaste o en otro continente o en otro país del mundo. Así que si cada uno de nosotros definiera la iglesia solo por lo que vivió, nunca llegaríamos, hermanos y hermanas, a una comprensión completa y verdadera de lo que realmente Dios pensó y planeó para la iglesia de Cristo. Y es como la famosa imagen del hombre ciego que está tocando la trompa de un elefante y concluyendo que aquel animal es una serpiente. Su percepción no es absurda, simplemente es limitada, no tiene todo el panorama completo. Bueno, eso también nos ocurre a nosotros cuando analizamos a la iglesia desde nuestra perspectiva. Cuando usted y yo pensamos en la iglesia desde nuestro conocimiento y nuestra perspectiva, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Incluso puede ser distorsionado. Hay gente que tiene un mal concepto de la iglesia porque en una iglesia en particular le hicieron daño, le causaron dolor, hubo un desencanto, algo sucedió, alguna persona en el liderazgo le falló, etcétera. Por eso usted y yo necesitamos otra fuente, una fuente más confiable, una fuente más amplia, y esa es la visión de Dios revelada en su palabra. Así que, hermanos, esta serie Redescubriendo la Iglesia, lo que busca, el propósito es dejar atrás nuestras ideas, tal vez reducidas, deformadas, y volver a mirar a la iglesia con los ojos de Dios. Y hoy quiero empezar a ver lo que la iglesia no es según la Biblia. Entonces ocupamos despejar el terreno de nuestra mente, desmontar ideas falsas y romper con mitos humanos para entonces poder entender qué es lo que Dios quiere mostrarnos, dejar atrás imágenes falsas, conceptos erróneos, para poder abrazar la fe y con entusiasmo, ¿verdad?, la verdadera identidad de la iglesia que Cristo edificó. Y lo primero que quiero decirte es que lo que la iglesia no es, según la Biblia, es que es más que un lugar y más que gente perfecta. Más que un lugar, más que gente perfecta. Número 1, la iglesia no es un lugar físico. Y quiero invitarte que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17, a la altura del versículo 24, por favor. Acompáñeme con su Biblia. Hechos capítulo 17, verso 24. Y dice así, la palabra de Dios dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Dice, no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento
a todos y a todos. Seguimos. Dice, de un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Seguimos, corazón. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Amén. Pablo, hermanos, dice estas palabras para dar un poquito de contexto. Pablo expresa estas palabras en la plaza central de Atenas y rodeado de templos paganos. Este era un lugar donde habían templos paganos, un templo para cada dios, un templo para cada dios, ¿verdad? Y para aclarar que el Dios que él presenta es mucho más grande que estos dioses, ¿verdad? Tanto dice que no se puede encerrar en un templo ni necesita nada de nosotros. Y con esta afirmación Pablo deja en claro que la iglesia, hermanos, no es un lugar al que usted y yo vamos, ¿verdad? Todos decimos vamos para la iglesia, pero la verdad es que nosotros no vamos para la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vuelva a ver a la persona que tiene la par. Si usted nació de nuevo, si usted le entregó su vida a Cristo, si usted tomó una decisión por seguir a Jesús, usted y yo somos la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ¿verdad? Y Pablo está corrigiendo aquí algo, ¿verdad? Pablo le habla a una ciudad que está obsesionada con los templos. Pablo ve un montón de dioses en ese lugar y ve un templo para este Dios y un templo para este Dios y Pablo dice, no, el Dios del que yo vengo a hablar, un lugar no lo puede sostener. Dios no habita aquí físicamente. Dios mora en cada uno de nosotros. Dios mora en ti. Dios mora en ti, mora en mí, en cada uno de nosotros. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, Dios le da un mandato a Moisés y le dice que le construya un lugar, un santuario, y le da un montón de especificaciones, ¿verdad? Y vemos los atrios, y vemos el lugar santo, y vemos el lugar santísimo. Pero cuando vamos años y años y años después, y Cristo viene y muere, Dios no habita en un templo, Dios no habita en un arca. Dios nos escogió a nosotros para morar, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia a encontrarse con Dios. Y no me quiero meter en problemas. Sí, claro, usted se puede encontrar con Dios aquí, pero Dios no mora aquí. Es que voy a ir a la iglesia a buscar de Dios. Es que a Dios lo podemos encontrar en cualquier lado, porque Él nos encuentra a nosotros. Yo no necesito venir a cuatro paredes para encontrarme con Dios. Basta con que yo cierre mis ojos y eleve una oración y le diga, Señor, te necesito. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Dios, yo te necesito. Y Dios se va a hacer presente. ¿Ustedes qué creen? Que cuando terminamos aquí, recogemos los tiliches, cerramos y Dios se queda aquí. No. Ay, nos vemos el próximo sábado y Dios se queda aquí. No, hermanos, su presencia mora en cada uno de nosotros. Y este verso, ¿verdad? Lo que Pablo dice, prepara el terreno para una verdad que vemos en el Nuevo Testamento, donde se desarrolla claramente, y es que Dios, escucha esto, Dios no se limita a un lugar. Dios habita en personas, no en edificios. El edificio como este, un lugar como esto, claro, sirve al pueblo, nos sirve a nosotros porque es un lugar de reunión, pero el pueblo es la iglesia, no el edificio. La iglesia no es esto.
esto se puede caer, esto se puede echar a perder, esto se puede derrumbar, pero la iglesia sigue estando viva, sigue estando presente, sigue estando activa, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Entonces, ¿qué? Vamos a un edificio para reunirnos, pero no vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, la iglesia no es un lugar físico. Yo te pregunto, ¿crees que Dios solo se mueve en el templo? Hay gente que piensa que la vida espiritual empieza y termina en esta hora y 15 que nos reunimos nosotros. No, Dios está constantemente moviéndose en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en mis conversaciones, como yo trato a las demás personas. Dios ahí se está moviendo. Su Espíritu Santo está obrando en mi vida y está obrando a través de mí para bendecir a las demás personas. Y será, hermanos, que a veces nosotros asociamos la santidad con un espacio físico y no con una vida diaria. Si Dios, hermanos, no habita en templos hechos por manos humanas, entonces la misión de la iglesia ocurre fuera del edificio. Dios no habita aquí per se. Dios habita en cada uno de nosotros. Él nos escogió a nosotros como casa espiritual donde morar. El Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Según, hermanos, la eclesiología bíblica, la iglesia somos las personas y nuestra comunión, y no el lugar donde nos reunimos. Los templos, ¿qué son los templos, hermanos? Los templos son una herramienta útil, gloria a Dios, porque tenemos un espacio, pero no es la esencia de la iglesia. La iglesia no es un lugar al que se asiste, es un cuerpo al que se pertenece. ¿Escuchó eso? La iglesia no es un templo al que se asiste, es un cuerpo al que se pertenece. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y número 2, el segundo punto que quiero hablar rápidamente con cada uno de ustedes es que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. Vamos a la carta de Romanos capítulo 5 versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2: por quien tenemos también la fe, acceso a esta gracia en el cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Seguimos, porfis. Dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos, ¿qué? Fuertes. Ok, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. Dice: Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, Cristo murió por nosotros, aún cuando éramos
pecadores, no pescadores, pescadores. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los buenos es decir, que no es que los buenos somos la iglesia y los malos no lo son. No, sino que nosotros, quienes somos la iglesia, somos tan malos como cualquier otra persona, porque usted y yo somos pecadores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros hemos reconocido nuestra condición pecadora. Quien ha conocido a Cristo dice: puchica, es cierto, yo soy pecador, yo estoy muerto en mis delitos y pecados, y no hay nada en mí, no hay ningún atributo, no hay nada bueno que yo pueda hacer en mis fuerzas para justificarme, y yo reconozco que yo necesito un Salvador. Todos aquí somos pecadores en recuperación. Todos aquí somos pecadores que necesitan y claman por la gracia de Dios. ¿Hay alguien que clame aquí por la gracia de Dios todos los días y su misericordia? Amén. Entonces hemos sido en nuestra condición aquellos que por fe aceptamos la salvación que solo encontramos en Jesús. Y usted me dice: bueno, y entonces, pastor, ¿dónde queda la santidad? ¿Dónde queda la santidad? Vivir para Dios, cuidarnos, tratar de no pecar. Bueno, hermanos, la iglesia no está formada por personas moralmente superiores. Todos aquí necesitamos la gracia y el perdón de Dios todos los días. Y yo voy a responder a esa pregunta: ¿qué lugar entonces tiene la santidad en todo esto? La respuesta es clave para entender el corazón del evangelio. Escuche esto: la santidad no es requisito para ser parte del pueblo de Dios. Es la respuesta que damos a su gracia. Yo no soy santo y después vengo a Jesús. No. Yo soy un pecador que necesito el perdón de mis pecados y vengo a Jesús, y entonces soy justificado y soy santificado. Hay gente que dice: no, pastor, eso está muy lindo, pero déjeme a mí arreglar mis broncas, ponerme limpio, limpiarme yo de mis pecados, y entonces yo voy a la iglesia. No, señores, ese no es el plan de salvación. Cristo dice: vengan a mí así como están, y yo los justifico, yo los perdono, yo los liberto. Porque aquí ninguno de nosotros cumple con la altura ni con los estatutos para hacer y acceder al reino de los cielos. El único que nos puede dar camino es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La santidad no es un requisito para ser parte del pueblo de Dios, sino que es la respuesta que damos a su gracia. Cristo murió por nosotros, aún dice este pasaje en Romanos, Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores, no cuando ya habíamos mejorado. Jesús no dijo: sí, no le dijo al Padre Celestial: ok, yo voy a ir a la tierra, yo voy a ir a morir por esa gente, pero yo lo voy a hacer hasta que ellos arreglen ese desmadre. Cuando ellos empiecen a vivir bien, entonces yo voy y muero en una cruz. Antes no, señores. Jesús dijo: ahí en ese despelote, ahí en ese desmadre yo los encuentro, porque no hay forma que ellos por sus propias fuerzas y méritos logren salir del hoyo en el que están. Bendita la hora, hermanos y hermanas, que Cristo Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió y resucitó, y hoy tenemos vida eterna. Entonces, hermanos, la santidad no es el camino hacia la salvación como enseñan otras religiones. No, señores, la santidad es la consecuencia natural de haber sido salvo. Si usted ha sido salvo o salva, ahora sí somos llamados ¿a qué? A caminar en santidad. ¿Qué significa ser santos? ¿Qué significa ser santos? Santos es apartados. Dios te apartó a ti y me apartó a mí para sus propósitos. Y en ese proceso de santidad progresiva en el que caminamos por esta tierra, porque mientras estemos en este estuche, en esta carne que es pecaminosa, que todos los días hay que entregarle a Jesús, vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar,
van a venir malos pensamientos, voy a decir algo que no tenía que decir, cosas van a pasar. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado, que tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: por gracia son salvos. Y más adelante dice: y no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, hoy quiero que nos vayamos con estas dos, o que hoy derribemos en el nombre de Jesús estas dos ideas falsas, estas dos ideas mentirosas. Número uno, la iglesia no es este edificio. Iglesia Comunidad Agua Viva no es este edificio. Iglesia Comunidad Agua Viva es usted, soy yo. Y número dos, esta aquí no es una asociación de gente perfecta. Vea, desde aquí todos parecen que nunca han pecado. Yo los veo a ustedes, se ven todos bonitos, todos bien peinados, todos bien presentados. Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que todos aquí necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos dejar, hermanos, la visión distorsionada que muchos tienen, que a veces nosotros mismos hemos adoptado. Número uno, de que la iglesia es un edificio. Número dos, que es una rutina de sábado o de domingo. O que la iglesia es un grupo exclusivo para gente que es mejor que otra. Reconsideremos, hermanos, nuestra visión de iglesia. La iglesia no es un lugar para visitar, no es un club élite moral. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un organismo vivo diseñado por Dios para reunir a sus hijos y a sus hijas, que aunque estemos rotos bajo la gracia de Dios, Él nos empodera para compartir esa gracia con otras personas. Pongámonos en pie en esta hora.